Hola a todos, hoy vamos a ver relaciones uterinas, vaginales y tipos de himen. También vamos a ver el triángulo de Lietau, el triángulo de Pauli, importantísimo en la cirugía. Y también vamos a poder observar el punto G, el punto K, importante, ¿no?, en las relaciones sexuales. El objetivo de esto es aplicar el conocimiento en las artes médicas, reconociendo las estructuras. Vamos a ver bastantes imágenes de cuerpos cadavéricos y vamos a llevarlo a su clínica. Este video se va a basar específicamente en varias correlaciones clínicas en la anatomía, y la bibliografía se lo voy a dejar al final del video. Si quieren las diapositivas, comenten abajito y dejando su correo electrónico, obviamente se lo voy a pasar de forma gratuita. Mi nombre es Noé Fernando Vaca Moreno, soy estudiante de medicina de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y empezamos con el video. Vamos a empezar primero por las relaciones uterinas. El útero, según Lattarie, lo divide en dos: en relaciones extravaginales, también llamadas relaciones supravaginales. Pero ¿por qué se llaman vaginales? Deberían llamarse relaciones uterinas, ¿verdad? La respuesta es esta: se le llama supravaginales porque están por encima de la vagina. Todas estas relaciones son las relaciones supravaginales, ¿ok? Esa es la primera relación. Luego, las segundas relaciones son las relaciones vaginales, también llamadas relaciones intravaginales, que se le denominó así porque está en contacto, relación con el cuello del útero y también con la vagina. Mucho ojo con eso. Vamos a empezar primero con las relaciones extravaginales. Las relaciones extravaginales, según Lattarie, lo divide en tres: en relaciones anteriores, posteriores y laterales. En esta diapositiva vamos a ver las relaciones anteriores. Entonces, las relaciones anteriores, Lattarie lo divide en dos: en una porción peritonizada, que le corresponde al cuerpo del útero, y una porción no peritonizada, que le corresponde al cuello del útero, también llamado istmo. Mucho ojo con eso. Voy a empezar primero a explicar por la porción peritonizada. Entonces, la porción peritonizada, que corresponde al cuerpo del útero, se relaciona hacia anterior con la cara posterior de la vejiga, y con la cara anterior del útero me forma el fondo de saco vesico-uterino. Ahora, ¿pero por qué es importante el fondo de saco vesico-uterino? Es porque es un punto importante de referencia anatómica para la endometriosis crónica. ¿No sabes qué es una endometriosis crónica? Es un trastorno que a menudo suele ser doloroso, en el cual el tejido, que puede ser similar al endometrio, va a crecer fuera del útero. Es decir, es in situ, ¿ok? Este tejido, gracias, menos mal, es benigno, ¿ok? Es benigno, pero puede ocasionar en la mujer una infertilidad femenina. Pregunta de examen, mucho ojo en la correlación clínica, ¿ok? Luego, la endometriosis afecta pues más comúnmente a los ovarios, a las trompas de falopio y entre otros. Ahora, entre el 10 y 15% las mujeres sufren una endometriosis. Aproximadamente unos 170 millones de mujeres en todo el mundo sufren de endometriosis, o se les suele dar. Ahora, esto puede ser incapacitante, como ya les mencioné, porque puede causar una infertilidad femenina. Mucho ojo con eso. Luego, también se relaciona con el colon sigmoideo. Ahora, ustedes se preguntarán por qué el colon sigmoideo está hacia posterior. Es que ustedes lo van a ver en práctica de anatomía, que el colon está por encima del útero. Entonces, Netter, para ver al útero, sacó al colon sigmoideo. Por esa razón el colon sigmoideo está hacia posterior, pero naturalmente está hacia anterior. Mucho. Luego, la porción no peritonizada está en relación con el cuello del útero, ¿ok? Que se relaciona hacia anterior, pues, con el fondo de saco vésico uterino. Mucho ojo con eso. Luego, pasamos a las relaciones extravaginales, pero posteriores. Entonces, hacia posterior se relaciona con la cara anterior del recto. Este es el recto, cara anterior del recto, y la cara posterior del útero me forma el fondo de saco recto uterino o de Douglas. Esto es pregunta de examen. No existe fondo de saco recto uterino o de Douglas en el hombre. Mucho ojo, en el hombre tiene otro nombre, ya lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces,
Importancia clínica de este fondo es que es un punto común para la acumulación de la sangre, secreciones producidas ya sea por un tumor, una endometriosis, una peritonitis u otra afección. Pero, ¿qué tiene que ver el saco de Douglas en el embarazo? Eso es importantísimo porque ver el saco es esencial para confirmar que si existe embarazo o si no existe un embarazo. Además, es importante porque puedo confirmar si el embarazo es ectópico o si es un embarazo intrauterino. Además, también puede servir en las primeras semanas. Sí, en las primeras semanas del embrión me va a dar un punto referido para ver cuánto mide el embrión o al menos la edad del embrión. Entonces, en resumen, el fondo de saco rectouterino sirve, uno, porque aquí se acumulan las secreciones de las sangres, secreciones ya sea de tumores, otro, porque es un punto donde puedo descartar si la mujer está embarazada o no, otro es un punto donde puedo medir la edad del embrión. En cambio, el fondo, recordemos, este fondito denominado el fondo de saco vésico uterino, era importante porque aquí se producía la endometriosis crónica. Mucho ojo con eso. Otra característica es que este fondo es más pequeño. Como podemos observarlo acá, el fondo de saco vésico uterino es más pequeño, en cambio el recto uterino es mucho más grande, que ya lo vamos a poder observar. Listo. Luego, se relaciona también con este ligamento denominado ligamento recto uterino. Así lo menciona Lattarie. Este ligamento recto uterino me lo divide en dos porciones. Una porción superior denominada abdominopelviana, que está en constante relación con el ligamento ancho y su contenido. El contenido del ligamento ancho es extenso, ya lo vamos a ver. Luego, una porción inferior denominada retrouterina. Pasamos ahora a ver a las relaciones extravaginales, también llamadas relaciones laterales. Específicamente, de las relaciones extravaginales vamos a ver de las relaciones laterales. Entonces, hacia el lateral se relaciona con el ligamento ancho y su contenido. ¿Cuál es el contenido del ligamento ancho? Sencillo. Los principales son la trompa de falopio, que estoy señalando acá, los vasos uterinos y el plexo hipogástrico inferior. Mucho ojo con eso. Luego, hacia lateral, específicamente, está relacionado con este ligamento, que es el ligamento redondo del útero. Eso es el ligamento redondo del útero. También está en constante relación con la trompa uterina, que es uno de los contenidos del ligamento ancho. Y aquí podemos observar que está en relación con el uréter. Este es el uréter, como pueden observar acá. El uréter está en constante relación con el cuello del cérvix. Está a 2 centímetros del cérvix, como podemos observar acá. Este es 2 centímetros del cérvix y todo esto es el uréter. Mucho ojo con eso. Y hacia el lateral también está relacionado con los vasos uterinos. Este es un corte, de este nivel, un corte transversal. Por esa razón puedo observar el cérvix. Luego, a este nivel, limitada hacia superior por el peritoneo y hacia inferior por el diafragma pélvico, también llamado músculo elevador del ano, se encuentra el plexo hipogástrico inferior. Mucho ojo con eso. Pasamos a ver ahora ya un resumen con imágenes cadavéricas. Esta es una vista superior, como podemos observar acá. Vista superior, esto es anterior, esto es posterior. Entonces, hacia anterior se relaciona con la vejiga, específicamente con la cara posterior de la vejiga, con la cara anterior del útero, me forma el fondo de saco vésico uterino. Mucho ojo con esto, ya que aquí comúnmente a la mujer le suele haber dolores. Luego, hacia posterior se relaciona con la cara anterior del recto y con la cara posterior del útero, originando el fondo de saco de Douglas. Mucho ojo con eso, ¿ok? Luego, hacia lateral se relaciona con las trompas uterinas, con el ligamento ancho y con el ligamento redondo. Esto es un corte sagital, vista lateral, esto es anterior y esto es posterior. Entonces, vamos a poder observar lo siguiente. Este es el cuerpo del útero, este es el cuello del útero, y por ende, esto vendría siendo el recto. Entonces, la cara posterior del útero con el recto me forma el fondo de saco de Douglas. La cara anterior, repito, porque esto es pregunta de examen, del útero, con la cara posterior de la vejiga me forma el fondo de saco vésico-uterino. Luego hay algo que menciona aquí Rouvier, ya que no lo menciona Lattarie, se relaciona también con los fondos de sacos vaginales, tanto anterior, posterior y lateral. ¿Ok? Listo.
Pasamos ahora a ver a las relaciones vaginales del útero. Mucho ojo, estas son relaciones vaginales del útero. Después voy a hablar de las relaciones vaginales del propio órgano, de la vagina. Pero estas son relaciones vaginales del útero. Yo te dije, se dividía en relaciones extravaginales y relaciones vaginales o intravaginales, también llamadas. Esto se relaciona con el istmo, que está relacionado hacia anterior por el tabique vésico-vaginal, vaginal porque hacia más inferior estaría la vagina, luego hacia lateral, anterolateral específicamente, se relaciona con los uréteres, que te dije que está a 2 centímetros, y hacia lateral con los vasos uterinos, que es el contenido del ligamento ancho. Mucho ojo con eso. Hacia posterior se relaciona con el recto. Ahora sí vamos a las relaciones vaginales, de la vagina propia, ¿ok? Entonces tenemos relaciones anteriores, relaciones posteriores y relaciones laterales. Las relaciones anteriores están de color rosadito, posteriores azul y laterales de color verde. Sáquenle capturita, bueno, mejor pongan su correo, yo se lo voy a enviar. Ahora, hacia anterior, de superior e inferior se relaciona, primero, con el fondo de saco vésico-uterino, con el uréter, con la vagina y la fascia de Halban o subvesical, también se relaciona en la parte media con el diafragma pélvico o músculo elevador del ano, el cual a este nivel me forma el hiato urogenital. Pregunta, ¿qué contiene el hiato urogenital? Contiene a la uretra y a la vagina. Mucho ojo con eso. Esto es el hiato urogenital. Luego vamos a poder observar que se relaciona hacia más inferior con la uretra. Ahí está. Luego, vamos a poder observar las relaciones posteriores. Hacia posterior también lo divide el Atari en tres. Una relación superior, media e inferior. Hacia superior está relacionado con el fondo de saco de Douglas, en el cual a este nivel se puede realizar una colpostomía. Luego, a este nivel está unido con la cara posterior del útero y de la vagina con el recto gracias al tabique recto vaginal. Luego, en la parte media, vamos a poder encontrar al músculo elevador del ano, diafragma pélvico con su fascia. Y por último, hacia inferior, encontramos al triángulo recto vaginal. ¿Qué tiene este triángulo? Tiene tejido adiposo, músculos del periné y sobre todo el cuerpo perineal. ¿Qué es el cuerpo perineal? Es un conjunto de fibras musculares y está ubicado en el triángulo recto vaginal. Mucho ojo con eso. Pasamos a las relaciones laterales. Ahora, hacia el lateral está relacionado también superior, medio, inferior. Hacia superior se relaciona con el plexo venoso vaginal, mucho ojo con esto, y también con sus arterias que le corresponde a la vagina. A este nivel se puede producir varices pélvicas, mucho ojo con eso. En la parte media se relaciona con el músculo diafragma pélvico, también llamado músculo elevador del ano. Y en la parte inferior, sencillo, se relaciona con el músculo transverso, profundo del periné, y con la fascia del periné, ¿ok? Listo. Ahora pasamos a describir un poquito, a ver qué más, ya describimos todo. Sí, también, no, eso es todo, gente. Pasamos ahora a hablar un resumen con imagen radiológica. Entonces aquí tenemos al fondo de saco vésico-uterino y aquí tenemos al fondo de saco de Douglas, limitado por la cara anterior del recto y por la cara posterior del útero. En cambio, esta es por la cara posterior de la vejiga, que es esta, y la cara anterior del útero. Mucho, eso es pregunta de examen. Diferencias entre el hombre y mujer. Esto también te lo pueden preguntar, ya que hay que diferenciarlo. Entonces, la mujer tiene un fondo de saco recto uterino. Recto porque está delimitado por la cara anterior del recto y por la cara posterior de la... ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Del útero, ¿ok? Mucho ojo con eso, por favor. Y aquí se forma el fondo de saco recto uterino o de Douglas. En cambio, en el hombre es diferente. En el hombre se llama fondo de saco recto porque está limitado por la cara anterior del recto y vesical por la vejiga, que está limitado por la cara posterior de la vejiga. Fondo de saco recto vesical en el hombre, fondo de saco recto uterino de Douglas en la mujer. Mucho ojo con eso. Luego vamos a poder observar que el peritorio en el hombre es más abajo, en la mujer es más levantado, el útero en la mujer se encuentra por encima de la vejiga. Pasamos a hablar del trígono vesical, también llamado triángulo de Lietau. No confundan el triángulo de Lietau con el triángulo de Pauli, ya que van a encontrar en muchas literaturas que es lo mismo, pero no, es erróneo. Les van a corregir cuando estén viendo ustedes, por ejemplo, al ver obstetricia, van a ver bastante esto. Entonces,
El triángulo de Lietau está formado por la desembocadura del uréter izquierdo y derecho, y también por el orificio interno de la uretra. Y así queda delimitado el triángulo de Lietau, también llamado triángulo vesical, por la vejiga. Recuérdate, triángulo vesical, vejiga. Ah, ya, listo. Importancia clínica de esto es que porque a este nivel suele, por ejemplo, en una citoscopía, cistos quiere decir vejiga, sirve para ubicar los meatos urinarios y poder canular. Canular quiere decir introducir un catéter, un cubo, útil para pruebas diagnósticos o se puede emplear en cirugía para el drenaje de ciertas lesiones. No se olviden esto, que es pregunta de examen, sobre todo para los docentes que son antiguos, los que le encantan preguntar de la hermosa literatura de Lafayette y Testit. Este es el triángulo vaginal, también llamado triángulo de Paulik. Mucho, el otro era triángulo vesical, ese es triángulo vaginal. Este triángulo vaginal o triángulo de Paulik se encuentra en la cara anterior de la parte media de la vagina. ¿No entiendes? Te explico, tranquilo, tranquilo, ¿ya? Entonces, primero te explico. Esta es una cara, ¿ok? A ver, este es un corte coronal. Recordemos que el corte coronal me divide una parte posterior y una parte anterior. Esta es la parte anterior. Entonces, este triángulo se ubica en la cara anterior de la vagina, porque esto es vagina, conducto vaginal. Se ubica en la cara anterior de la vagina. Lo que pasa es que la vagina tiene estos pliegues, denominados pliegues mucosos transversales. Y en todo el conducto vaginal encontramos una carina, denominada la carina uretral de la vagina, también llamada tubérculo vaginal, como está en Testit. Mucho ojo, este tubérculo vaginal pasa por toda esta región de la cara anterior de la vagina, pero en su parte media de la vagina se bifurca en dos, ¿ok? Laterales, mira. Y ahí me deja pliegues mucosos de vagina, que ustedes esto lo van a ver en obstetricia, que van a ser las marcas, también menciona, dejadas por los uréteres, ¿ok? Pero si ustedes están en primer semestre o en primer año de medicina, suficiente con que mencionan que el triángulo de Paulik está formado por la cara anterior de la vagina, por su parte media, y está delimitado por su base, por la cara inferior o parte inferior del cervix, y su vértice por el punto de la bifurcación de la carina o tubérculo vaginal, y hacia el lateral por los pliegues vaginales que me forma gracias a los uréteres y también gracias a la carina. Mucho ojo con eso, por favor, ¿ok? En síntesis, decimos que este triángulo es un triángulo de base superior, vértice inferior, y está limitado hacia superior por la cara inferior del cervix, hacia el vértice por el punto donde se bifurca la carina, y hacia el lateral por la bifurcación de la carina y la marca del uréter. Mucho ojo con eso. Aquí podemos observar lo mismo, y aquí una imagen cadavérica lo mismo. Este es el triángulo de Pauli, istmo y tubérculo vaginal. Ahora, pasamos a hablar un poquito de sexología anatómica, ¿no? Les traigo acá yo una problemática, una introducción, discusión y conclusión. Esto ya parece una tesis. Bueno, gente, entonces, la problemática es, el punto G se encuentra en el triángulo de Pauli, como algunos libros, como por ejemplo La ciencia del sexo suele decir. Aquí está. La introducción, ya sabemos que el triángulo de Pauli es un triángulo que se ubica en la cara anterior, la parte media de la vagina. La discusión. En 1982, Wilpley y Perry publicaron en Estados Unidos un artículo, un libro denominado prácticamente los descubrimientos de la sexualidad del cuerpo, más del cuerpo en sí, relacionados al punto G, que tuvo una gran importancia, una gran aceptación del gran público. Ahora, se le denominó punto G como reconocimiento al ginecólogo Grafenberg. ¿Ya sé? Aquí empieza con G, por esa razón se le denominó punto G. Que esto en 1950 ya había sugerido su existencia. Este punto es una zona situada en la línea media de la cara anterior de la vagina. Mira, mira. Línea media de la cara anterior de la vagina. Mucho ojo con eso. A unos 3 o 4 centímetros de la vagina, ¿ok? De longitud. Mucho ojo. Se trataría de un punto erógeno cuya estimulación provocaría orgasmo. En otras palabras, este punto es el orgasmo. Bueno, antiguamente se pensaba que es donde la mujer siente mayor orgasmo.
¿En qué me baso esto? En un estudio realizado, pues obviamente por USA en 2.350 mujeres, en el cual el 84% de estas mujeres aceptaron su existencia. El otro por ciento dijeron, no, 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 yo no siento ni mergas. Dijo. No sé, debe ser por el problema de alguien. Bueno, ya, el que entendió, entendió. Listo, luego. Ahora, pero basándome en la ciencia, estudios histológicos se han realizado, pero han demostrado que no han descubierto, por ejemplo, una mayor inervación en el punto G. Pero bueno, hay mujeres que sí sienten estimulación en el punto G y hay otras que no sienten estimulación. Conclusiones. Sabemos que la vagina mide de 7 a 9 centímetros de longitud y que se extiende desde el cuello del útero. Ojo, los límites anatómicos del útero es el cuello del útero y el vestíbulo, ¿ok? Y ya sabemos que, recordemos que el punto G está situado de 3 a 4 centímetros de la entrada de la vagina y que el triángulo de Pauli se ubica en el origen de la vagina, es decir, en esta porción, en el cuello del útero. He aquí la razón por la cual algunos libros de sexología, como La ciencia del sexo, indican que el punto G se encuentra en el triángulo de Pauli, lo cual es erróneo, no se encuentra en el triángulo de Pauli. Esto lo dicen porque miden a la vagina desde su origen anatómico, es decir, desde aquí lo miden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si medimos así, 3 centímetros, punto G, estaría en el triángulo de Pauli, que en este nivel estaría, ¿no? Pero está muy mal. Ellos desconocen de la ciencia de la metrología, desconocen. Por lo cual sabemos que la longitud se mide en grados sexagesimales, desde 0 a 360 grados de un plano ecuatorial indica el hemisferio norte, sur, este, oeste. Ya está. ¿No entendiste? Ya. Estás conmigo, vas a entender. En otras palabras, en términos médicos, en términos anatómicos, la longitud se mide de distal hacia proximal, de inferior hacia superior. Esta es la razón por la cual estudios recientes indican que el punto G se encuentra a la entrada de la vagina, como esta imagen. Es decir, a este punto se encontraría el punto G. Ahí está el punto G. Mucho ojo. Y no en el triángulo de Pauli, como algunos libros de sexología lo suelen decir. Mucho ojo con eso, por favor. Pero este triángulo de Pauli, mucho ojo, en el año 1998, la sexóloga Bárbara Kessling descubrió otro punto. Sí, este punto es actual. Se le llamó punto K. Es el de mayor placer en la mujer. Aquí, como quien dice, oh, me vengo. Literal. A este nivel, la mujer siente demasiada excitación sexual. Y está ubicada en el triángulo de Pauli. Mucho ojo. Entonces, para corregir a los libros, de algunos libros de sexología, el triángulo de Pauli es el punto donde se da la mayor excitación sexual de la mujer porque está ubicado en el punto K. Hablando de obstetricia, recordemos que el triángulo de Pauli es un punto importante porque deja las marcas los uréteres. Mucho ojo con eso, por favor. Listo. Luego, ¿qué más podemos decir? Bueno, ya, nada más, ¿no? Es lo más importante de este famosísimo triángulo. Aquí también estaría el triángulo de Pauli. Ah, ya, esta sería la explicación también. El triángulo de Pauli pues estaría ubicado pues prácticamente casi al final de la vagina, haciendo la longitud. O sea, la longitud, esto sería comienzo, medio y final. Pero la porción anatómica, esto es inicial, ¿ok? Esta es la parte media y esta es distal. Mucho ojo con esto. Es la razón por la cual el pene, ¿ok? Que un tamaño del pene mide alrededor de 12 centímetros, llegando a este nivel, que estaría a los 7 centímetros, la mujer puede llegar a sentir excitación. De ahí la razón del cual ya muchas mujeres mencionan que no es necesario el tamaño, que tú tengas para que no me censure YouTube, podríamos decir, un gran aparato masculino para hacerle sentir bien a tu mujer, ya que a los 7 centímetros ella ya puede llegar a sentir dos puntos, punto G, el punto A, que no es importante, y el punto K. Mucho ojo con eso, por favor. Ya sabemos, el tamaño promedio del hombre es de 12 centímetros, así que mujeres, no se asusten. Bueno,
pasamos a hablar un poquito de los tipos de himen. Entonces, Moore considera que el tamaño y el aspecto del orificio, todo esto es el orificio vaginal, considera que el tamaño y el aspecto del orificio vaginal varía según el estado del himen. Este es un pliegue anular, mira, mira, anular. A este se conoce como el himen anular, es el himen más común que tiene una mujer virgen. Ojo, una mujer virgen. Así tiene la mayoría de las mujeres el tipo de himen. Pero tras su ruptura, solo son visibles sus restos, que en anatomía se conoce como carúnculas himeniales. Estas son las carúnculas himeniales. Mira, este es, por ejemplo, el himen de una mujer que ya tuvo parto, que ya tuvo hijos, en síntesis, ¿no? O que ya no es virgen. Ahí está, podemos observar. El himen nunca desaparece, pero quedan algunos pliegues denominados carúnculas himeniales. Para que me entendas mejor, ¿ok? Imagínate que esto es el conducto vaginal, esto es el himen y esto es el aparato reproductor masculino. Yo perforo esto, me quedan estas prolongaciones. Mira, mira, ¿se nota? Prolongaciones. Esas prolongaciones se conocen como carúnculas himeniales, ¿ok? Esto es importante para ver si tu enamorada es virgencita o tal vez te la está coteando, ¿no? También observamos un himen sectado, ¿ok? El cual tiene un sectum, un himen anular, es más común en mujeres vírgenes, un himen cribiforme y este es el himen imperforado. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el himen, ya, te lo voy a poner otra vez el vasito. Esto es el conducto vaginal, ¿ok? El vaso representa el conducto vaginal. Esto es el himen. Entonces, cuando uno es niña, no siente ningún síntoma que tiene un himen imperforado. Pero cuando crece la mujer, cuando ya llega a la parte de la adolescencia, edad más fea del mundo, la más horrible, la mujer empieza a menstruar. Y como no hay huequito, la sangre se atasca y no sale. A eso se conoce como un himen imperforado, el cual la cirugía es hacer una himectomía en el cual consiste romper el himen para que salga la sangre. Ya lo vamos a ver mejor, no se preocupen, ahorita les tengo imágenes bien duras, digamos, ¿no? Bueno, otros tipos de himen que Testit siempre se emociona, ¿no? Aquí tenemos anular, imperforado, cribiforme, dentado, imperforado. No son importantes, los importantes son el aginesia, es decir, cuando uno no tiene himen, esto suele ser, más que todo, al igual que el himen imperforado, genético, ¿ya? El himen imperforado suele ser por causas genéticas, si tu mamá lo tuvo, es muy probable que vos también lo tengas, y también que no tengas himen. También existe otro himen, es el himen, como quien dice, el himen de la chica siempre virgen. Sí, el himen de la chica siempre virgen. Es decir, este himen es elástico, sí, tipo así, mira. Himen elástico, que tiene prácticamente un huequito, un redondito, ¿no ves? Ya le hice el huequito redondito, en el cual yo penetro y nunca se va a romper. Y voy a seguir haciendo ese acto sexual denominado coito. Por esa razón es que el himen nunca se rompe y la mujer suele ser aparentemente, entre comillas, virgen. Listo, gente. Ya sabemos, la agenesia no tiene himen. Imágenes reales del himen. Este es un himen anular, ¿ok? En forma de anillito que tiene una mujer virgen. Este es un himen imperforado, como les dije. Mira, aquí podemos observar bien los vasos sanguíneos. Yo hago una himectomía y ¡pium! Sale sangre, ¿no? La bibliografía que utilicé en este video son Latariet, Moore, Netter, Rogen, Weir, Rubier, Atlas de Anatomía, Stupinja, La Ciencia del Sexo, Vitanie. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Saludos.